¿Sabes quién está usando el dinero como arma en este momento? Bancos, gobiernos, corporaciones. Ellos conocen las reglas del juego. ¿Y tú, las conoces? ¿O estás jugando a ciegas, esperando que alguien más te rescate? Aquí no hay lugar para excusas. No importa si ganas poco, si tienes deudas o si nunca te enseñaron a manejar el dinero. El sistema está diseñado para que fracases, para que dependas de él, para que trabajes toda tu vida sin cuestionar nada. Pero hoy eso se acaba. Este audiolibro no te dará consejos tibios ni fórmulas mágicas. Te dará la verdad cruda y las herramientas para tomar el control. Porque si no aprendes a usar el dinero, alguien más lo hará por ti. Y te garantizo que no tendrán tus mejores intereses en mente. Así que prepárate. Esto no será fácil. Requerirá disciplina, aprendizaje y acción. Pero al final, tendrás algo que pocos tienen, el poder de decidir tu futuro. ¿Estás listo para dejar de ser víctima y convertirte en dueño de tu destino? Entonces sigue escuchando. Porque el dinero es un arma, y es hora de que aprendas a usarla. Capítulo 1. El dinero, un arma de doble filo. El dinero es mucho más que billetes y monedas. Es una herramienta poderosa que, dependiendo de cómo se use, puede construir imperios o destruir vidas. En este audiolibro, El dinero es una arma, aprende a usarlo o alguien más lo hará por ti, exploraremos cómo el dinero puede ser tu aliado más fuerte o tu peor enemigo. Imagina el dinero como un arma. En las manos correctas, puede proteger, construir y empoderar. Pero en las manos equivocadas, puede causar caos, dependencia y destrucción. La pregunta es, ¿en qué manos está tu dinero? Este no es un libro más sobre finanzas personales. No te hablaremos solo de ahorrar o invertir, te enseñaremos a entender el dinero desde una perspectiva estratégica. A lo largo de estos capítulos, descubrirás cómo el sistema financiero está diseñado para beneficiar a unos pocos y cómo puedes evitar ser víctima de él. El objetivo es claro, empoderarte. Queremos que salgas de este audiolibro con las herramientas necesarias para tomar el control de tu dinero y, por ende, de tu vida. Porque si no aprendes a usar el dinero, alguien más lo hará por ti, y eso puede costarte caro. Así que prepárate para un viaje que cambiará tu forma de ver el dinero. No importa si eres un principiante en el mundo de las finanzas o si ya tienes experiencia, aquí encontrarás ideas, estrategias y reflexiones que te ayudarán a dar el siguiente paso. El dinero es una arma. ¿Estás listo para aprender a usarla? Capítulo 2. El desconocimiento financiero, tu peor enemigo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de trabajar duro, el dinero nunca parece ser suficiente? ¿O por qué algunas personas parecen multiplicar su riqueza sin esfuerzo, mientras otras luchan por llegar a fin de mes? La respuesta está en algo que muy pocos hablan, el desconocimiento financiero. Este audiolibro es para ti si sientes que el dinero controla tu vida en lugar de ser al revés. No entiendes cómo funcionan las inversiones, las deudas o el sistema financiero en general. ¿Quieres dejar de vivir al día y empezar a construir un futuro sólido? ¿Te has dado cuenta de que nadie te enseñó a manejar el dinero, y ahora estás pagando las consecuencias? El desconocimiento financiero es peligroso porque te hace vulnerable. Cuando no sabes cómo funciona el dinero, es fácil caer en trampas, deudas innecesarias, malas inversiones, estafas o simplemente malgastar lo que tanto te costó ganar. Y lo peor es que muchas de estas trampas están diseñadas para que no las veas venir. Pero no te preocupes, no estás solo. La mayoría de las personas crecen sin una educación financiera adecuada. Nos enseñan a trabajar por dinero, pero no a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Este audiolibro viene a llenar ese vacío. Aquí no solo te diremos qué hacer, sino también por qué y cómo hacerlo. Te daremos ejemplos prácticos, herramientas concretas y, sobre todo, una nueva mentalidad. Porque el primer paso para tomar el control de tu dinero es cambiar la forma en que lo ves. Este libro es para ti si estás listo para dejar de ser víctima del sistema y convertirte en el dueño de tu destino financiero. ¿Estás preparado para dar el primer paso? Capítulo 3. El dinero a través de la historia. De las conchas al Bitcoin, la evolución del dinero. El dinero no siempre ha sido lo que conocemos hoy. De hecho, su historia es fascinante y nos ayuda a entender por qué es una herramienta tan poderosa. Para dominar el dinero, primero debemos comprender de dónde viene y cómo ha cambiado a lo largo de los siglos. El trueque, el inicio de todo. En las sociedades primitivas, el dinero no existía. Las personas intercambiaban bienes y servicios directamente, un granjero cambiaba una gallina por un saco de trigo, o un herrero reparaba herramientas a cambio de alimentos.
Este sistema, conocido como trueque, funcionaba en comunidades pequeñas, pero tenía un gran problema, la falta de un valor estándar. ¿Cuántas gallinas valen una vaca? ¿Y cómo intercambiar algo si la otra persona no necesita lo que tú ofreces? La aparición del dinero físico. Para resolver estos problemas, surgieron las primeras formas de dinero físico. En diferentes culturas, se usaron objetos como conchas marinas, sal, metales preciosos y hasta piedras gigantes como moneda de cambio. Estos objetos tenían un valor aceptado por la comunidad, lo que facilitaba el comercio. Uno de los hitos más importantes fue la creación de las monedas en la antigua Lidia, actual Turquía, alrededor del siglo VII AC. Estas monedas, hechas de una aleación de oro y plata, estandarizaron el valor y simplificaron las transacciones. Más tarde, los romanos y otras civilizaciones adoptaron y perfeccionaron este sistema. El papel moneda y la revolución financiera. El siguiente gran paso fue la invención del papel moneda en China durante la dinastía Tang, siglo VII. Este sistema se expandió por el mundo y, con el tiempo, los gobiernos comenzaron a emitir billetes respaldados por reservas de oro o plata. Este fue el inicio del dinero fiduciario, es decir, dinero que tiene valor porque el gobierno lo respalda, no porque esté vinculado a un bien físico. El dinero en la era moderna. En el siglo XX, el dinero dio otro salto con la creación de los bancos centrales y la eliminación del patrón oro. Hoy, la mayoría del dinero no existe en forma física, es dinero digital que se mueve a través de transferencias bancarias, tarjetas de crédito y aplicaciones móviles. El futuro, criptomonedas y más allá. En la última década, hemos visto el surgimiento de las criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum. Estas monedas digitales descentralizadas están cambiando la forma en que pensamos sobre el dinero, eliminando intermediarios y ofreciendo un nuevo nivel de seguridad y transparencia. El dinero ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de cada época, pero su esencia sigue siendo la misma, es una herramienta de intercambio y poder. Entender su historia nos ayuda a apreciar su valor y a usarlo de manera más inteligente. Capítulo 4. El dinero como arma. El poder oculto del dinero, control, influencia y manipulación. El dinero no es solo un medio para comprar bienes y servicios, es una herramienta de poder que ha sido utilizada para influir en personas, gobiernos y sociedades enteras. En este capítulo, descubriremos cómo el dinero se convierte en un arma en manos de quienes saben usarlo, y cómo puedes evitar ser víctima de su lado más oscuro. El dinero como herramienta de control. A lo largo de la historia, el dinero ha sido utilizado para ejercer control sobre las masas. Un ejemplo clásico es el feudalismo, donde los señores feudales controlaban la tierra y los recursos, mientras los campesinos trabajaban para sobrevivir. Hoy, ese control se ejerce a través de sistemas financieros complejos, donde quienes tienen el poder del dinero deciden las reglas del juego. Los gobiernos y las élites financieras utilizan el dinero para influir en políticas, manipular mercados y mantener el status quo. Por ejemplo, la deuda pública es una forma en que los países pierden autonomía, ya que dependen de préstamos internacionales que vienen con condiciones que benefician a los prestamistas. El dinero como arma de guerra. El dinero también ha sido un arma en conflictos bélicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los países en guerra utilizaron tácticas financieras para debilitar a sus enemigos, como imprimir moneda falsa para desestabilizar economías. Hoy, las sanciones económicas son una forma común de ejercer presión política sin necesidad de usar armas tradicionales. El dinero en la era de la información. En la actualidad, el dinero como arma ha tomado nuevas formas. Las grandes corporaciones utilizan su poder financiero para influir en los medios de comunicación, las redes sociales y hasta en las elecciones políticas. El lobbying es un ejemplo claro de cómo el dinero puede comprar influencia y cambiar leyes a favor de unos pocos. Además, el dinero se ha convertido en una herramienta de manipulación psicológica. La publicidad y el marketing están diseñados para crear necesidades artificiales y hacer que las personas gasten más de lo que tienen. ¿Cuántas veces has comprado algo que no necesitabas solo porque estaba en oferta? ¿Cómo protegerte del dinero como arma? La buena noticia es que, al entender cómo funciona el dinero como arma, puedes protegerte de sus efectos negativos. Aquí hay algunas estrategias. Educación financiera. Cuanto más sepas sobre cómo funciona el dinero, menos vulnerable serás a las trampas del sistema. Independencia financiera. Reduce tu dependencia de deudas y préstamos. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades. Conciencia crítica. Cuestiona las decisiones de gasto y no te dejes llevar por la presión social o la publicidad. Capítulo 5. La psicología del dinero. Tu mente y el dinero, como tus emociones deciden por ti.
El dinero no es solo un tema de números y cuentas bancarias, es también un tema profundamente emocional. Nuestras decisiones financieras están influenciadas por nuestras creencias, miedos, deseos y experiencias pasadas. En este capítulo, descubriremos cómo la psicología del dinero afecta nuestras vidas y cómo podemos tomar el control de nuestras emociones para tomar decisiones más inteligentes. El dinero y las emociones. ¿Alguna vez has gastado dinero en algo que no necesitabas solo para sentirte mejor? ¿O has pospuesto una inversión importante por miedo a perder? Estas son reacciones emocionales comunes que todos experimentamos. El dinero está ligado a emociones como el miedo, la culpa, la envidia y la felicidad. Por ejemplo, el miedo puede paralizarnos y evitar que tomemos riesgos necesarios, como invertir o emprender. Por otro lado, la euforia puede llevarnos a gastar de más o a tomar decisiones impulsivas, como comprar algo solo porque está de moda. Creencias limitantes sobre el dinero. Muchas de nuestras actitudes hacia el dinero se forman en la infancia. Frases como, el dinero es la raíz de todos los males, o, los ricos son avaros, pueden crear creencias limitantes que nos impiden prosperar. Estas creencias actúan como barreras invisibles que nos mantienen atrapados en patrones de comportamiento negativos. Algunas creencias comunes incluyen: nunca tendré suficiente dinero. El dinero es sucio o corrupto. No merezco ser rico. Identificar y cuestionar estas creencias es el primer paso para cambiar tu relación con el dinero. El efecto de la mentalidad de escasez vs abundancia. La forma en que ves el dinero tiene un impacto enorme en tus decisiones. Las personas con una mentalidad de escasez tienden a enfocarse en lo que les falta, lo que les lleva a tomar decisiones basadas en el miedo, como aferrarse a trabajos que odian o evitar invertir. Por otro lado, las personas con una mentalidad de abundancia ven oportunidades en todas partes. Creen que hay suficiente dinero para todos y que pueden crear riqueza a través de esfuerzo y creatividad. Esta mentalidad les permite tomar riesgos calculados y aprovechar oportunidades que otros podrían ignorar. ¿Cómo tomar el control de tu psicología financiera? Autoconciencia, presta atención a tus emociones cuando tomas decisiones financieras. ¿Estás actuando por miedo, envidia o impulso? Reescribe tus creencias, identifica las creencias limitantes que tienes sobre el dinero y reemplázalas con afirmaciones positivas, como, el dinero es una herramienta para crear libertad y oportunidades. Educación continua, aprende sobre finanzas personales y psicología del dinero para tomar decisiones más informadas. Practica la gratitud, enfócate en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Esto te ayudará a desarrollar una mentalidad de abundancia. El dinero no es solo una cuestión de números, es una cuestión de mentalidad. Al entender cómo tus emociones y creencias influyen en tus decisiones financieras, puedes tomar el control de tu vida económica y usarla para crear la vida que deseas. Capítulo 6. Educación financiera, la base de todo. El conocimiento es poder, porque la educación financiera cambia todo. Si el dinero es un arma, entonces la educación financiera es el manual de instrucciones que te enseña a usarla. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca reciben este manual. Nos enseñan a trabajar por dinero, pero no a hacer que el dinero trabaje para nosotros. En este capítulo, descubrirás por qué la educación financiera es la base de todo y cómo puedes empezar a construirla. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es el conjunto de conocimientos y habilidades que te permiten entender cómo funciona el dinero, cómo gestionarlo y cómo hacerlo crecer. Incluye conceptos como presupuesto, saber cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto ahorras. Ahorro, reservar una parte de tus ingresos para el futuro. Inversión, hacer que tu dinero genere más dinero. Deudas, entender cómo funcionan y cómo usarlas a tu favor. Sin estos conocimientos, es fácil caer en errores costosos, como gastar más de lo que ganas, acumular deudas innecesarias o perder oportunidades de crecimiento. ¿Por qué la educación financiera es tan importante? Te da control sobre tu vida. Cuando entiendes cómo funciona el dinero, puedes tomar decisiones informadas en lugar de actuar por impulso o miedo. Te protege de estafas y malas decisiones. Muchas personas pierden dinero porque no entienden los productos financieros que están comprando, como seguros, préstamos o inversiones de alto riesgo. Te abre puertas a nuevas oportunidades. Con conocimientos financieros, puedes identificar oportunidades de inversión, emprender negocios o generar ingresos pasivos. ¿Cómo empezar tu educación financiera? Aprende los conceptos básicos, comienza con libros, podcasts o cursos sobre finanzas personales. Algunos clásicos incluyen Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Haz un presupuesto,
Anota tus ingresos y gastos mensuales. Identifica áreas donde puedes ahorrar. Infórmate sobre inversiones, aprende sobre opciones como acciones, bienes raíces, fondos indexados y criptomonedas. No necesitas ser un experto, pero sí entender los riesgos y beneficios de cada opción. Habla de dinero, rompe el tabú de hablar de finanzas. Comparte conocimientos con amigos, familiares o busca mentores que te guíen. El impacto de la educación financiera en tu vida. La educación financiera no solo te ayuda a manejar mejor tu dinero, también te da paz mental. Saber que tienes un plan para enfrentar imprevistos, alcanzar tus metas y asegurar tu futuro reduce el estrés y te permite disfrutar más del presente. Además, la educación financiera es un regalo que puedes transmitir a tus hijos y seres queridos. Al enseñarles a manejar el dinero desde jóvenes, les das una ventaja que les servirá para toda la vida. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. En un mundo donde el dinero influye en casi todos los aspectos de nuestra vida, no podemos darnos el lujo de ignorar cómo funciona. Toma la decisión hoy mismo de empezar a educarte financieramente. Capítulo 7. El poder del ahorro y la inversión. Ahorrar es bueno, invertir es mejor, cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Ahorrar dinero es un hábito fundamental, pero por sí solo no es suficiente. Si quieres construir riqueza y asegurar tu futuro, necesitas dar el siguiente paso, invertir. En este capítulo, descubrirás por qué el ahorro es solo el comienzo y cómo la inversión puede transformar tu vida financiera. El ahorro, tu red de seguridad. El ahorro es la base de cualquier plan financiero sólido. Es tu red de seguridad para enfrentar imprevistos, como una emergencia médica o la pérdida de un empleo. Los expertos recomiendan tener un fondo de emergencia que cubra entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Sin embargo, el ahorro tiene un límite. Guardar dinero en una cuenta bancaria tradicional puede protegerlo de gastos impulsivos, pero no lo hace crecer. De hecho, debido a la inflación, el dinero ahorrado pierde valor con el tiempo. Si hoy puedes comprar 10 panes con $10, en unos años quizás solo puedas comprar 8 con la misma cantidad. La inversión, hacer que el dinero trabaje para ti. Aquí es donde entra la inversión. Invertir significa poner tu dinero a trabajar para que genere más dinero. En lugar de guardar tus ahorros bajo el colchón, los inviertes en activos que tienen el potencial de crecer con el tiempo, como acciones, comprar una parte de una empresa. Bienes raíces, invertir en propiedades para alquilar o vender. Fondos indexados, inversiones diversificadas que siguen el rendimiento de un índice, como el S&P 500. Criptomonedas, activos digitales como Bitcoin o Ethereum. La clave de la inversión es el interés compuesto, que Albert Einstein llamó la fuerza más poderosa del universo. El interés compuesto significa que no solo ganas dinero sobre tu inversión inicial, sino también sobre las ganancias acumuladas. Con el tiempo, esto puede generar un crecimiento exponencial. ¿Cómo empezar a invertir? Define tus metas, ¿para qué quieres invertir? Para la jubilación, comprar una casa o generar ingresos pasivos. Tus metas determinarán tu estrategia. Evalúa tu perfil de riesgo, ¿eres conservador, moderado o agresivo? Esto te ayudará a elegir las inversiones adecuadas para ti. Diversifica, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de ganar. Aprende y comienza pequeño, no necesitas ser un experto para empezar. Comienza con inversiones sencillas y ve aprendiendo con el tiempo. El equilibrio entre ahorro e inversión. Ahorrar e invertir no son excluyentes, son complementarios. El ahorro te da seguridad y liquidez, mientras que la inversión te permite crecer tu patrimonio. La clave es encontrar el equilibrio adecuado para tu situación personal. Por ejemplo, puedes seguir la regla 50-30-20. 50% para gastos esenciales. 30% para gastos personales y ocio. 20% para ahorro e inversión. Ahorrar es el primer paso, pero invertir es lo que te llevará al siguiente nivel. No importa cuánto ganes, lo importante es cómo usas ese dinero. Con disciplina, paciencia y conocimiento, puedes hacer que tu dinero trabaje para ti y construir un futuro financiero sólido. Capítulo 8. Deudas, cómo usarlas a tu favor. Deudas buenas versus deudas malas, cómo gestionarlas inteligentemente. Las deudas tienen una mala reputación, y con razón. Muchas personas caen en ciclos de endeudamiento que les impiden alcanzar sus metas financieras. Sin embargo, no todas las deudas son malas. De hecho, cuando se usan correctamente, las deudas pueden ser una herramienta poderosa para construir riqueza.
En este capítulo, aprenderás a diferenciar entre deudas buenas y malas, y cómo gestionarlas de manera inteligente. Deudas malas, el enemigo silencioso. Las deudas malas son aquellas que no generan valor y, en cambio, te quitan libertad financiera. Algunos ejemplos incluyen: tarjetas de crédito con intereses altos, gastar más de lo que puedes pagar y acumular intereses que pueden llegar a ser astronómicos. Préstamos para gastos innecesarios, comprar un auto lujoso o un teléfono de última generación que no necesitas. Deudas de consumo, financiar vacaciones, ropa o entretenimiento que no genera ningún retorno. Estas deudas te hacen más pobre porque te obligan a pagar intereses altos sin aportar ningún beneficio a largo plazo. Además, pueden generarte estrés y limitar tu capacidad para ahorrar o invertir. Deudas buenas, una herramienta para crecer. Las deudas buenas, por otro lado, son aquellas que te ayudan a generar más riqueza o a mejorar tu calidad de vida. Algunos ejemplos incluyen: préstamos para educación, invertir en tu educación puede aumentar tus ingresos a largo plazo. Hipotecas para bienes raíces, comprar una propiedad que puede apreciarse en valor o generar ingresos por alquiler. Préstamos para negocios, iniciar o expandir un negocio que tiene el potencial de generar ganancias. Estas deudas se consideran buenas porque tienen el potencial de generar un retorno mayor que el costo del préstamo. Sin embargo, es importante evaluar cuidadosamente los riesgos y asegurarte de que puedes manejar los pagos. ¿Cómo gestionar tus deudas inteligentemente? Prioriza las deudas malas. Si tienes deudas con intereses altos, como tarjetas de crédito, enfócate en pagarlas lo más rápido posible. Usa estrategias como el método de la bola de nieve, pagar las deudas más pequeñas primero, o el método de avalancha, pagar las deudas con los intereses más altos primero. Usa las deudas buenas con prudencia, asegúrate de que el retorno potencial justifique el riesgo. Por ejemplo, si estás pensando en pedir un préstamo para invertir en bienes raíces, haz un análisis detallado del mercado y de tus capacidades financieras. Mantén un buen historial crediticio, paga tus deudas a tiempo y evita sobreendeudarte. Un buen historial crediticio te dará acceso a mejores tasas de interés en el futuro. Evita las tentaciones, no uses deudas para financiar gastos innecesarios o impulsivos. Pregúntate siempre, ¿esto me ayudará a alcanzar mis metas financieras? Las deudas no son inherentemente malas, todo depende de cómo las uses. Si las gestionas de manera inteligente, pueden ser una herramienta poderosa para construir riqueza y alcanzar tus metas. Pero si las usas de manera irresponsable, pueden convertirse en una carga que te impida avanzar. Capítulo 9. Presupuesto y planificación financiera. El arte de gastar menos de lo que ganas, cómo crear un presupuesto que funcione. Un presupuesto es más que una simple lista de ingresos y gastos, es un mapa que te guía hacia tus metas financieras. Sin embargo, muchas personas ven el presupuesto como una restricción, algo que les quita libertad. En realidad, un presupuesto bien diseñado te da libertad, porque te permite tomar el control de tu dinero y usarlo de manera intencional. En este capítulo, aprenderás cómo crear un presupuesto que funcione para ti y cómo usarlo para planificar tu futuro. ¿Por qué necesitas un presupuesto? Un presupuesto es esencial por varias razones. Te ayuda a vivir dentro de tus posibilidades, gastar menos de lo que ganas es la base de la estabilidad financiera. Te permite ahorrar e invertir. Con un presupuesto, puedes asignar una parte de tus ingresos al ahorro y la inversión, lo que te ayudará a construir riqueza a largo plazo. Te da claridad y control. Saber exactamente en qué gastas tu dinero te permite tomar decisiones informadas y evitar gastos innecesarios. ¿Cómo crear un presupuesto efectivo? Registra tus ingresos y gastos. Comienza por anotar todos tus ingresos, salario, ingresos adicionales, etc., y tus gastos, alquiler, comida, transporte, entretenimiento, etc. Usa aplicaciones o una hoja de cálculo para llevar un registro detallado. Clasifica tus gastos, divide tus gastos en categorías, como gastos fijos, alquiler, servicios públicos, transporte. Gastos variables, comida, entretenimiento, ropa. Ahorro e inversión, fondo de emergencia, inversiones, metas a largo plazo. Establece límites, asigna un monto máximo a cada categoría de gastos. Asegúrate de que tus gastos no superen tus ingresos. Revisa y ajusta, revisa tu presupuesto regularmente, mensualmente, por ejemplo, y haz ajustes según sea necesario. Métodos populares de presupuesto. Regla 50-30-20. 50% para necesidades, gastos fijos. 30% para deseos, gastos variables. 20% para ahorro e inversión.
Presupuesto de sobrevivencia, enfócate solo en lo esencial, necesidades básicas y ahorro, durante un periodo de tiempo para salir de deudas o ahorrar rápidamente. Presupuesto de $0, asigna cada dólar de tus ingresos a una categoría específica, incluyendo ahorro y gastos. Planificación financiera a largo plazo. Un presupuesto no es solo para el mes actual, también es una herramienta para planificar tu futuro. Aquí hay algunos pasos para incluir en tu planificación. Establece metas financieras que quieres lograr en 1, 5 o 10 años. Puede ser comprar una casa, jubilarte temprano o viajar por el mundo. Crea un plan de ahorro, asigna una parte de tus ingresos a cada meta. Usa cuentas de ahorro separadas si es necesario. Invierte para el futuro, considera opciones de inversión que te ayuden a alcanzar tus metas a largo plazo, como fondos de jubilación o bienes raíces. Un presupuesto no es una camisa de fuerza, es una herramienta de libertad. Te permite tomar decisiones conscientes sobre tu dinero y usarlo para crear la vida que deseas. Con un presupuesto bien diseñado y un plan financiero claro, puedes alcanzar tus metas y construir un futuro sólido. Capítulo 10. Generación de ingresos múltiples. No pongas todos tus huevos en una canasta, como diversificar tus fuentes de ingresos. En un mundo donde la estabilidad laboral ya no está garantizada, depender de un solo ingreso puede ser riesgoso. La pérdida de un empleo, una crisis económica o un cambio en la industria pueden dejarte en una situación financiera vulnerable. Por eso, es esencial diversificar tus fuentes de ingresos. En este capítulo, descubrirás por qué la generación de ingresos múltiples es clave para tu seguridad financiera y cómo puedes empezar a construirla. ¿Por qué necesitas múltiples fuentes de ingresos? Reducción de riesgos. Si una fuente de ingresos se ve afectada, las otras pueden ayudarte a mantener tu estabilidad financiera. Mayor libertad. Tener múltiples ingresos te da más opciones y flexibilidad en tu vida. Puede permitirte cambiar de carrera, emprender un negocio o incluso jubilarte antes. Aceleración de tus metas financieras. Ingresos adicionales significan más dinero para ahorrar, invertir o alcanzar metas como comprar una casa o viajar. Tipos de ingresos múltiples. Existen varias formas de generar ingresos adicionales. Aquí te presentamos algunas opciones. Ingresos activos, dinero que ganas a cambio de tu tiempo y esfuerzo, como un trabajo de medio tiempo, freelancing o consultoría. Ingresos pasivos, dinero que ganas con poco o ningún esfuerzo continuo, como alquilar una propiedad, invertir en dividendos o crear un curso en línea. Ingresos por inversiones, ganancias generadas a través de inversiones en acciones, bienes raíces, criptomonedas u otros activos. Ingresos por negocios propios, ganancias generadas por un negocio que has creado, ya sea un emprendimiento físico o digital. ¿Cómo empezar a generar ingresos múltiples? Evalúa tus habilidades y pasiones, ¿qué sabes hacer bien? ¿Qué te apasiona? Identifica habilidades que puedas monetizar, como escribir, diseñar, enseñar o vender productos. Explora opciones de ingresos pasivos, considera inversiones en bienes raíces, fondos indexados o la creación de contenido digital que genere ingresos recurrentes. Aprovecha la economía digital, plataformas como YouTube, ETS, Amazon o Fiverr te permiten generar ingresos adicionales desde casa. Invierte en educación financiera, aprende sobre inversiones, negocios y estrategias para generar ingresos múltiples. Ejemplos prácticos. Freelancing. Si tienes habilidades en diseño, redacción o programación, puedes ofrecer tus servicios en plataformas como Upwork o Freelancer. Alquiler de propiedades. Si tienes una habitación o propiedad extra, puedes alquilarla a través de Airbnb o a largo plazo. Creación de contenido. Si te gusta escribir, grabar vídeos o tomar fotos, puedes monetizar tu contenido a través de blogs, YouTube o redes sociales. Inversiones. Comienza con pequeñas inversiones en acciones, fondos indexados o criptomonedas y ve creciendo tu portafolio con el tiempo. La generación de ingresos múltiples no es solo para ricos o emprendedores, es una estrategia accesible para cualquier persona dispuesta a aprender y esforzarse. Al diversificar tus fuentes de ingresos, no solo proteges tu futuro financiero, sino que también abres puertas a nuevas oportunidades y experiencias. Capítulo 11. Protección del patrimonio. Protege lo que has construido, estrategias para asegurar tu futuro financiero. Construir un patrimonio lleva tiempo, esfuerzo y disciplina, pero protegerlo es igual de importante. Sin una estrategia adecuada, imprevistos como enfermedades, accidentes, demandas o crisis económicas pueden poner en riesgo todo lo que has logrado. En este capítulo, descubrirás cómo proteger tu patrimonio y asegurar tu futuro financiero. ¿Por qué es importante proteger tu patrimonio?
Imprevistos y emergencias. Nadie está exento de enfrentar situaciones inesperadas, como una enfermedad grave, un accidente o la pérdida de un empleo. Responsabilidades legales. En un mundo cada vez más litigioso, es posible enfrentar demandas que pongan en riesgo tus activos. Crisis económicas, inflación, recesiones o cambios en el mercado pueden afectar el valor de tus inversiones y ahorros. Proteger tu patrimonio no es solo para los ricos, es una necesidad para cualquier persona que quiera asegurar su futuro y el de su familia. Estrategias para proteger tu patrimonio. Fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es tu primera línea de defensa. Debe cubrir entre 3 y 6 meses de gastos básicos y estar en una cuenta de fácil acceso. Este fondo te ayudará a enfrentar imprevistos sin tener que recurrir a deudas o vender activos valiosos. Seguros. Seguro de salud, cubre gastos médicos en caso de enfermedad o accidente. Seguro de vida, protege a tu familia en caso de fallecimiento. Seguro de propiedad, cubre daños a tu hogar, auto u otros bienes. Seguro de responsabilidad civil, te protege en caso de demandas por daños a terceros. Planificación legal. Testamento, asegura que tus bienes se distribuyan según tus deseos después de tu fallecimiento. Poder notarial, designa a alguien de confianza para tomar decisiones financieras o médicas en caso de que no puedas hacerlo. Fideicomisos, una herramienta útil para proteger activos y reducir impuestos. Diversificación de inversiones. No pongas todos tus huevos en una canasta. Diversifica tus inversiones en diferentes activos, acciones, bienes raíces, bonos, etc., para reducir el riesgo. Considera opciones de bajo riesgo, como fondos indexados o bonos del gobierno, para proteger parte de tu patrimonio. Educación financiera continua. Mantente informado sobre cambios en las leyes, impuestos y mercados financieros. Aprende sobre estrategias avanzadas de protección de patrimonio, como la creación de sociedades o el uso de cuentas offshore, si es aplicable en tu país. ¿Cómo empezar a proteger tu patrimonio? Evalúa tus riesgos, identifica las áreas donde eres más vulnerable, como la falta de un seguro adecuado o la concentración de tus inversiones en un solo activo. Crea un plan de protección, define qué estrategias vas a implementar y en qué orden. Por ejemplo, comienza por crear un fondo de emergencia y luego contrata los seguros necesarios. Consulta a profesionales, un asesor financiero, un abogado o un contador pueden ayudarte a diseñar un plan de protección personalizado. Proteger tu patrimonio no es un lujo, es una responsabilidad. Al tomar medidas proactivas, puedes asegurar tu futuro financiero y el de tus seres queridos, incluso en los momentos más difíciles. Recuerda que la protección no es solo sobre acumular riqueza, sino sobre preservarla y garantizar que siga generando valor a lo largo del tiempo. Capítulo 12. Tecnología y finanzas. La revolución digital del dinero, como la tecnología está cambiando las reglas del juego. La tecnología ha revolucionado casi todos los aspectos de nuestras vidas, y las finanzas no son una excepción. Desde aplicaciones móviles hasta criptomonedas, la era digital ha democratizado el acceso a herramientas financieras que antes estaban reservadas para unos pocos. En este capítulo, descubrirás cómo la tecnología está transformando la forma en que manejamos el dinero y cómo puedes aprovechar estas innovaciones para mejorar tu vida financiera. La banca en línea y móvil. Hoy, puedes realizar casi cualquier transacción financiera desde la comodidad de tu hogar o incluso desde tu teléfono móvil. Algunas ventajas de la banca en línea incluyen: acceso 24/7, consulta tu saldo, transfiere dinero o paga facturas en cualquier momento. Menores costos, muchos bancos digitales ofrecen cuentas sin comisiones y tasas de interés más altas. Mayor control, herramientas como alertas y presupuestos integrados te ayudan a gestionar mejor tu dinero. Herramientas de gestión financiera. La tecnología también ha dado lugar a una amplia gama de aplicaciones y plataformas que te ayudan a tomar el control de tus finanzas. Algunas de las más populares incluyen aplicaciones de presupuesto, como Minto y NAB, que te ayudan a crear y seguir un presupuesto. Plataformas de inversión, como Robinhood o eToro, que permiten a los usuarios invertir en acciones, ETFs y otros activos con comisiones bajas o nulas. Herramientas de ahorro automático, como Akerns o Digit, que ahorran pequeñas cantidades de dinero de manera automática. Inversión automatizada, los robotvisors. Los robotvisors son plataformas que utilizan algoritmos para gestionar inversiones de manera automatizada. Algunas de sus ventajas incluyen: bajos costos, las comisiones son mucho más bajas que las de un asesor financiero tradicional. Facilidad de uso, no necesitas ser un experto en finanzas para empezar a invertir. Diversificación automática,
los robo-advisors crean portafolios diversificados basados en tu perfil de riesgo. Pagos digitales y billeteras electrónicas. El uso de efectivo está disminuyendo rápidamente gracias a la popularidad de los pagos digitales. Algunas tendencias incluyen billeteras electrónicas, como PayPal, Venmo o Apple Pay, que permiten realizar pagos rápidos y seguros. Pagos sin contacto, con tarjetas o dispositivos móviles, que agilizan las transacciones en tiendas físicas. Transferencias internacionales, servicios como Wise, antes TransferWise, permiten enviar dinero al extranjero con tarifas bajas y transparencia en los tipos de cambio. La tecnología ha democratizado el acceso a herramientas financieras poderosas, permitiendo que más personas tomen el control de su dinero. Sin embargo, también es importante ser consciente de los riesgos, como la seguridad de tus datos y la volatilidad de nuevas formas de inversión, como las criptomonedas. Capítulo 13. Criptomonedas y el futuro del dinero. Dinero digital, como las criptomonedas están cambiando las reglas del juego financiero. Las criptomonedas han irrumpido en el mundo financiero como una de las innovaciones más disruptivas de las últimas décadas. Desde el lanzamiento de Bitcoin en 2009, estas monedas digitales han desafiado los sistemas financieros tradicionales y han abierto nuevas posibilidades para el futuro del dinero. En este capítulo, descubrirás qué son las criptomonedas, cómo funcionan y cómo podrían cambiar la forma en que manejamos nuestras finanzas. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son monedas digitales que utilizan tecnología blockchain para garantizar la seguridad y transparencia de las transacciones. A diferencia del dinero tradicional, no están controladas por gobiernos o bancos centrales. Algunas de las criptomonedas más conocidas incluyen Bitcoin, BTC, la primera y más famosa criptomoneda, creada por Satoshi Nakamoto en 2009. Ethereum, ETH, conocida por su capacidad para ejecutar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Otras altcoins, como Litecoin, Ripple, XRP y Cardano, cada una con características y usos específicos. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Blockchain es una cadena de bloques que registra todas las transacciones de manera segura y transparente. Cada bloque contiene un conjunto de transacciones y está vinculado al bloque anterior, creando un registro inmutable. Descentralización, las criptomonedas no dependen de una autoridad central. En su lugar, son gestionadas por una red de nodos, computadoras, que validan y registran las transacciones. Minado, es el proceso mediante el cual se crean nuevas criptomonedas y se validan las transacciones. Los mineros resuelven problemas matemáticos complejos para agregar bloques a la blockchain y son recompensados con criptomonedas. Ventajas de las criptomonedas. Descentralización, elimina la necesidad de intermediarios como bancos, lo que reduce costos y aumenta la eficiencia. Transparencia, todas las transacciones son registradas en la blockchain y pueden ser verificadas por cualquier persona. Seguridad, la tecnología blockchain hace que las transacciones sean casi imposibles de falsificar. Acceso global, cualquier persona con acceso a Internet puede usar criptomonedas, lo que las hace especialmente útiles en países con sistemas financieros inestables. Riesgos y desafíos. Volatilidad, el valor de las criptomonedas puede fluctuar drásticamente en cortos periodos de tiempo. Regulación, los gobiernos están comenzando a regular las criptomonedas, lo que podría afectar su uso y valor. Seguridad, aunque la blockchain es segura, las billeteras y exchanges pueden ser vulnerables a hackeos. Adopción masiva, a pesar de su crecimiento, las criptomonedas aún no son ampliamente aceptadas como medio de pago. El futuro del dinero. Las criptomonedas están sentando las bases para un nuevo sistema financiero global. Algunas tendencias que podrían definir el futuro incluyen monedas digitales de bancos centrales. Algunos países están explorando la creación de sus propias monedas digitales respaldadas por el gobierno. Finanzas descentralizadas, plataformas que permiten préstamos, ahorros e inversiones sin intermediarios tradicionales. Tokenización de activos, convertir activos físicos, como bienes raíces o arte, en tokens digitales que pueden ser comprados y vendidos en blockchain. Las criptomonedas representan una revolución en la forma en que pensamos sobre el dinero. Aunque todavía hay desafíos por superar, su potencial para democratizar las finanzas y crear un sistema más justo y transparente es innegable. Sin embargo, es importante abordar este nuevo mundo con precaución y educación. Capítulo 14. Privacidad y seguridad financiera. Protege tu dinero en la era digital, cómo mantener tu información y activos seguros. En la era digital, la seguridad financiera va más allá de guardar tu dinero en una cuenta bancaria.
Con el aumento de las transacciones en línea, las criptomonedas y las aplicaciones financieras, proteger tu información y activos se ha vuelto más importante que nunca. En este capítulo, descubrirás cómo mantener tu privacidad y seguridad financiera en un mundo lleno de riesgos digitales. Los riesgos de la era digital. Robo de identidad. Los delincuentes pueden usar tu información personal para abrir cuentas, solicitar préstamos o realizar compras fraudulentas. Phishing, estafas en las que los atacantes se hacen pasar por instituciones legítimas para obtener tus datos bancarios o contraseñas. Hackeos, ataques a plataformas financieras, billeteras digitales o cuentas personales para robar dinero o información. Malware, software malicioso que puede infectar tus dispositivos y robar datos financieros. ¿Cómo proteger tu información financiera? Usa contraseñas seguras. Crea contraseñas largas y complejas que incluyan letras, números y símbolos. No uses la misma contraseña para múltiples cuentas. Considera usar un administrador de contraseñas para generar y almacenar contraseñas seguras. Habilita la autenticación de 2 factores. Añade una capa adicional de seguridad a tus cuentas requiriendo un código enviado a tu teléfono o correo electrónico para acceder. Mantén tu software actualizado. Asegúrate de que tu sistema operativo, navegadores y aplicaciones financieras estén siempre actualizados para protegerte contra vulnerabilidades. Evita el phishing. No hagas clic en enlaces sospechosos en correos electrónicos o mensajes de texto. Verifica siempre la URL de los sitios web antes de ingresar información sensible. ¿Cómo proteger tus activos digitales? Billeteras de criptomonedas. Usa billeteras frías, offline, para almacenar grandes cantidades de criptomonedas. Nunca compartas tus claves privadas y guárdalas en un lugar seguro. Transacciones seguras. Usa conexiones seguras, HTTPS, al realizar transacciones en línea. Evita usar redes WiFi públicas para acceder a cuentas financieras. Monitorea tus cuentas. Revisa regularmente tus estados de cuenta y transacciones para detectar actividades sospechosas. Configura alertas para recibir notificaciones de transacciones inusuales. Protección legal y seguros. Seguros cibernéticos. Considera contratar un seguro que cubra pérdidas financieras debido a hackeos, fraudes o robo de identidad. Planificación legal. Asegúrate de tener documentos legales que protejan tus activos digitales, como testamentos que incluyan criptomonedas o cuentas en línea. En un mundo cada vez más digital, la seguridad financiera es una responsabilidad que no podemos ignorar. Al tomar medidas proactivas para proteger tu información y activos, puedes reducir los riesgos y disfrutar de los beneficios de la era digital con mayor tranquilidad. Capítulo 15. Mentalidad de abundancia versus mentalidad de escasez. Título: Tu mente es tu mayor activo, cómo la mentalidad define tu relación con el dinero. El dinero no es solo una cuestión de números, es también una cuestión de mentalidad. La forma en que piensas sobre el dinero puede determinar si vives en un estado constante de preocupación o si logras alcanzar la libertad financiera. En este capítulo, descubrirás la diferencia entre una mentalidad de abundancia y una mentalidad de escasez, y cómo cambiar tu forma de pensar puede transformar tu vida financiera. ¿Qué es la mentalidad de escasez? La mentalidad de escasez se caracteriza por la creencia de que nunca hay suficiente. Las personas con esta mentalidad tienden a enfocarse en lo que les falta en lugar de lo que tienen. Tomar decisiones basadas en el miedo, como aferrarse a trabajos que odian o evitar invertir. Sentir envidia hacia los demás y creer que el éxito de otros limita sus propias oportunidades. Esta mentalidad puede llevar a comportamientos como el gasto compulsivo, la acumulación de deudas y la incapacidad para ahorrar o invertir. ¿Qué es la mentalidad de abundancia? La mentalidad de abundancia, por otro lado, se basa en la creencia de que hay suficiente para todos. Las personas con esta mentalidad ven oportunidades en lugar de obstáculos. Creen que pueden crear riqueza a través del esfuerzo, la creatividad y la colaboración. Se enfocan en soluciones en lugar de problemas. Esta mentalidad fomenta comportamientos como el ahorro, la inversión y la búsqueda activa de oportunidades para crecer financieramente. ¿Cómo la mentalidad afecta tus decisiones financieras? Toma de riesgos. Una mentalidad de abundancia te permite tomar riesgos calculados, como invertir en un negocio o cambiar de carrera, mientras que una mentalidad de escasez te mantiene en tu zona de confort. Gestión del dinero. Las personas con mentalidad de abundancia tienden a gastar de manera más consciente y a priorizar el ahorro y la inversión. Relaciones. Una mentalidad de abundancia fomenta la colaboración y el intercambio de ideas, mientras que la mentalidad de escasez puede generar competencia y resentimiento.
¿Cómo desarrollar una mentalidad de abundancia? Practica la gratitud, enfócate en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Lleva un diario de gratitud donde anotes las cosas por las que estás agradecido. Cambia tu lenguaje, sustituye frases como nunca tendré suficiente por hay abundancia y puedo crear más. Rodéate de personas positivas, las personas con mentalidad de abundancia pueden inspirarte y ayudarte a mantener una perspectiva positiva. Aprende y crece, invierte en tu educación financiera y personal. Cuanto más sepas, más confianza tendrás en tu capacidad para crear riqueza. Celebra los éxitos de los demás, en lugar de sentir envidia, celebra los logros de los demás. Esto te ayudará a ver que el éxito no es un recurso limitado. Tu mentalidad es tu mayor activo. Al desarrollar una mentalidad de abundancia, no solo mejorarás tu relación con el dinero, sino que también abrirás puertas a nuevas oportunidades y experiencias. Recuerda que la abundancia no se trata solo de tener más dinero, se trata de vivir una vida plena y satisfactoria. Capítulo 16. Toma de decisiones inteligentes. Decide con claridad cómo evaluar riesgos y oportunidades financieras. Tomar decisiones financieras puede ser abrumador, especialmente cuando hay mucho en juego. Sin embargo, con las herramientas y el enfoque adecuados, puedes aprender a evaluar riesgos y oportunidades de manera inteligente. En este capítulo, descubrirás cómo tomar decisiones financieras informadas que te acerquen a tus metas y te protejan de errores costosos. El proceso de toma de decisiones financieras. Define tu objetivo. Antes de tomar cualquier decisión, es importante saber qué quieres lograr. ¿Estás buscando ahorrar para la jubilación, comprar una casa o invertir en un negocio? Recopila información, investiga todas las opciones disponibles. Lee, consulta a expertos y compara alternativas. Evalúa riesgos y beneficios, considera los posibles resultados de cada opción. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y los beneficios potenciales? Toma una decisión informada, basa tu decisión en hechos y análisis, no en emociones o impulsos. Revisa y ajusta, después de tomar una decisión, monitorea los resultados y haz ajustes si es necesario. ¿Cómo evaluar riesgos? Identifica los riesgos, ¿qué podría salir mal? Por ejemplo, si estás considerando invertir en acciones, el riesgo podría ser una caída en el mercado. Calcula la probabilidad, ¿qué tan probable es que ocurra ese riesgo? Algunos riesgos son más probables que otros. Evalúa el impacto, ¿qué tan grave sería el impacto si el riesgo se materializa? Algunos riesgos pueden ser manejables, mientras que otros podrían ser catastróficos. Desarrolla un plan de contingencia, ¿qué harás si el riesgo se materializa? Tener un plan B puede reducir la ansiedad y ayudarte a manejar mejor la situación. ¿Cómo evaluar oportunidades? Identifica las oportunidades, ¿qué beneficios podrías obtener? Por ejemplo, invertir en un negocio podría generar ingresos pasivos. Calcula el potencial, ¿qué tan grande es el beneficio potencial? Algunas oportunidades tienen un alto potencial de retorno, mientras que otras son más modestas. Considera el tiempo, ¿cuánto tiempo tomará ver los resultados? Algunas inversiones pueden tardar años en dar frutos, mientras que otras ofrecen retornos más inmediatos. Analiza la relación riesgo-beneficio, ¿el beneficio potencial justifica el riesgo? Una buena regla general es buscar oportunidades donde el beneficio potencial sea mayor que el riesgo. Consejos para tomar decisiones inteligentes. Mantén la calma, las emociones pueden nublar tu juicio. Tómate tu tiempo para pensar antes de tomar una decisión importante. Busca asesoramiento, consulta a expertos o personas con experiencia en el área que estás considerando. Diversifica, no pongas todos tus huevos en una canasta. Diversificar tus inversiones o fuentes de ingresos puede reducir el riesgo. Aprende de los errores, si una decisión no sale como esperabas, analiza qué salió mal y cómo puedes mejorar en el futuro. Tomar decisiones financieras inteligentes no se trata de evitar riesgos por completo, sino de evaluarlos y manejarlos de manera efectiva. Al desarrollar un proceso de toma de decisiones basado en información y análisis, puedes aumentar tus posibilidades de éxito y reducir el estrés asociado con las finanzas. Capítulo 17. El impacto del dinero en tu vida personal. Dinero y bienestar, cómo mantener un equilibrio saludable. El dinero es una parte fundamental de nuestras vidas, pero su impacto va más allá de las cuentas bancarias y las inversiones. Afecta nuestras relaciones, nuestra salud mental y física, y nuestra felicidad en general. En este capítulo, descubrirás cómo el dinero influye en tu vida personal y cómo puedes mantener un equilibrio saludable para vivir una vida plena y satisfactoria. El dinero y las relaciones.
El dinero es una de las principales causas de conflicto en las relaciones, ya sea con tu pareja, familiares o amigos. Algunos problemas comunes incluyen diferencias en hábitos de gasto. Uno puede ser ahorrador mientras el otro es gastador, lo que puede generar tensiones. Deudas compartidas. Las deudas pueden crear estrés y resentimiento, especialmente si una persona siente que está cargando con más responsabilidad. Expectativas financieras no alineadas. Si no hay un acuerdo claro sobre metas financieras, como comprar una casa o ahorrar para la jubilación, pueden surgir conflictos. ¿Cómo manejar el dinero en las relaciones? Comunicación abierta. Habla honestamente sobre tus finanzas, metas y preocupaciones. Metas compartidas. Define metas financieras en conjunto y trabaja hacia ellas como equipo. Respeto mutuo. Respeta las diferencias en hábitos de gasto y busquen compromisos que funcionen para ambos. El dinero y la salud mental. El estrés financiero puede tener un impacto significativo en tu salud mental. Algunos efectos comunes incluyen ansiedad y depresión. Las preocupaciones constantes sobre el dinero pueden llevar a problemas de salud mental. Insomnio. El estrés financiero puede dificultar conciliar el sueño o mantenerlo. Baja autoestima. Las dificultades financieras pueden hacerte sentir que no estás a la altura de las expectativas propias o sociales. ¿Cómo proteger tu salud mental? Crea un plan financiero. Tener un plan claro puede reducir la ansiedad y darte una sensación de control. Busca apoyo. Habla con un terapeuta o consejero financiero si el estrés financiero está afectando tu bienestar. Practica el autocuidado. Dedica tiempo a actividades que te relajen y te hagan feliz, como ejercicio, meditación o hobbies. El dinero y la felicidad. El dinero puede contribuir a la felicidad, pero solo hasta cierto punto. Estudios muestran que, una vez que se cubren las necesidades básicas, el aumento de ingresos tiene un impacto limitado en la felicidad. Lo que realmente importa es cómo usas el dinero. Experiencias versus posesiones. Gastar en experiencias, como viajes o tiempo con seres queridos, tiende a generar más felicidad que gastar en posesiones materiales. Dar a los demás. La generosidad y el altruismo están asociados con mayores niveles de felicidad y satisfacción. ¿Cómo usar el dinero para aumentar tu felicidad? Invierte en experiencias. Prioriza gastos que creen recuerdos y conexiones significativas. Practica la gratitud. Enfócate en lo que tienes en lugar de lo que te falta. Sé generoso. Comparte tu tiempo, recursos o dinero con quienes lo necesitan. El dinero es una herramienta poderosa que puede mejorar tu vida, pero no debe ser el centro de ella. Al mantener un equilibrio saludable entre tus finanzas y tu bienestar personal, puedes disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide solo en dólares, sino en la calidad de tus relaciones, tu salud y tu felicidad. Capítulo 18. Conclusión. Toma el control. El dinero es tu herramienta, úsala con sabiduría. Hemos llegado al final de este viaje, pero es solo el comienzo de tu camino hacia la libertad financiera. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado cómo el dinero puede ser una herramienta poderosa para construir la vida que deseas, pero también cómo puede convertirse en un arma en manos equivocadas. Ahora es tu turno de tomar el control y usar el dinero de manera inteligente y estratégica. Resumen de los puntos clave. El dinero como herramienta de poder. Aprendiste que el dinero no es solo un medio de intercambio, es una herramienta que puede ser usada para influir, controlar y construir. Educación financiera. Descubriste que la base de todo es el conocimiento. Sin educación financiera, es fácil caer en errores costosos y perder el control de tu dinero. Ahorro e inversión. Entendiste que ahorrar es importante, pero invertir es lo que te permitirá hacer crecer tu patrimonio y alcanzar la libertad financiera. Deudas buenas y malas. Aprendiste a diferenciar entre deudas que te ayudan a crecer y deudas que te hunden, y cómo gestionarlas de manera inteligente. Tecnología y finanzas. Exploraste cómo la tecnología está transformando la forma en que manejamos el dinero, desde banca en línea hasta criptomonedas. Mentalidad y toma de decisiones. Descubriste cómo tu mentalidad afecta tus decisiones financieras y cómo desarrollar una mentalidad de abundancia. Impacto personal del dinero. Reflexionaste sobre cómo el dinero afecta tus relaciones, salud y felicidad, y cómo mantener un equilibrio saludable. Llamado a la acción. Ahora que tienes las herramientas y el conocimiento, es hora de actuar. Aquí hay algunos pasos concretos que puedes tomar hoy mismo. Crea un presupuesto. Comienza a registrar tus ingresos y gastos para tener una visión clara de tu situación financiera. Establece metas financieras. Define qué quieres lograr en el corto, mediano y largo plazo. Edúcate continuamente. Sigue aprendiendo sobre finanzas personales, inversiones y nuevas tecnologías.
Toma decisiones informadas, evalúa riesgos y oportunidades antes de tomar decisiones financieras importantes. Protege tu patrimonio, asegúrate de tener un fondo de emergencia, seguros adecuados y un plan de protección legal. Palabras finales. El dinero es una herramienta poderosa, pero no define quién eres ni lo que vales. Lo importante es cómo lo usas. Con disciplina, educación y una mentalidad de abundancia, puedes tomar el control de tu dinero y usarlo para crear la vida que deseas. Recuerda, el dinero es un arma. Aprende a usarlo, o alguien más lo hará por ti. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ahora es tu turno de actuar. El futuro financiero que deseas está en tus manos.